ayer hicimos el video de los secretos de Corea del Norte. Están muy enojados a los procoreanos. Hay gente que está a favor de Corea del Norte. Yo así no lo. No, pero hay gente que está a favor de cualquier cosa, ¿no? Hay gente que está a favor de Ortega, hay gente que está a favor de Pinochet, todavía hasta hoy. Hay gente que oculta las cosas de Videla. Ahora hemos visto a los diputados del Partido Libertario de Milei yendo a visitar al más brutal asesino y torturador de la escuela ¿cuál era la escuela de aviación? Creo que era en Argentina, Alberto Astiz, al que se le conocía como el ángel rubio de la muerte, un tipo bestial que tiró gente viva de los aviones para que se ahogara, que torturaba personalmente a mujeres. Y ahora lo van a visitar. Ay, ¿cómo estás, Albertito? Ay, no, perdón, estoy equivocado. Che, pero ¿cómo estás, Albertito? Albertito, ¿qué te han hecho, chico? Pero mira, estás demacrado, ¿eh? Hay que alimentar mejor al chico, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Torturaste a alguien esta semana? No, ¿verdad? Vos ya no torturas a nadie, no. Vos ya no torturas, pero bueno, si ya no torturas a nadie, ¿por qué no lo soltás, eh? A ver, estos comunistas de porquería, hijos de puta, ¿por qué no soltás? ¿Por qué no sueltan a Albertito? Albertito ya no tortura a nadie hace tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde que estás en la cárcel. ¡Ay, qué mono! Eh, si hay gente que va a hacerle carantoñas a una bestia como Alberto Astiz, el ángel rubio de la muerte, de la feroz dictadura de Videla, bueno, está igual no es raro que haya gente que vaya y esté a favor de los secretos de Corea del Norte. Pero en fin, el chiste es que lo que yo quise fue contar la historia de Corea, que nadie la conoce, o que muy poca gente la conoce, y cómo se llegó al hecho de que tenemos una dictadura determinada, en unas condiciones determinadas, que es la de Corea del Norte, la de la dinastía Kim, que lleva por su tercer miembro. Kim Il-sung fue el fundador, Kim Jong-il el continuador, y actualmente Kim Jong-un, el actual y muy joven además, presidente para siempre de Corea del Norte. Entonces quise contarlo y quise contar la situación terrible de la gente que vive bajo el yugo del que es probablemente el régimen más represivo del mundo en este momento, que es el de Corea del Norte. Además, una pobreza tremenda, en una escasez terrible, en un miedo constante. Pero bueno, hay gente que tampoco le gustó. El amigo Cao de Venos, no quise hablar de Cao de Venos porque con todo yo he seguido mucho. Cao de Venos, les explico, es un español que su sueño dorado es ser parte del ejército de Corea, que es un representante de Corea en el extranjero, que adora a la dinastía Kim, que ha asumido la filosofía Juche y viviendo en España. Cuidado. Que luego anda de uniforme militar por Pyongyang y se toma fotos con los turistas y cosas así, y que anda por el mundo defendiendo a Corea del Norte. Problema de Cao de Venos, que además es un noble español, tiene familia de estas que creían que tenían sangre de bolígrafo. Y el problema con Cao de Venos es que yo no sé si está bien de la cabeza. Y entonces corro el riesgo de burlarme de una persona que tiene una deficiencia cognitiva gravísima, si es lo que tiene. Si es así, normalito, pues es gravísimo. Pero como no lo sé, traté de no mencionar a Cao de Venos en el vídeo de Corea del Norte.